A lo largo de la historia se han producido numerosas riadas en Valdepeñas. Algunas están documentadas y de ellas hablaremos en 2 programas. En este, el número 4 de la serie, recordaremos algunas inundaciones en los siglos XVII y XVIII. Es muy probable que anteriormente hubiese otras riadas o desbordamientos de la Veguilla, pero no tenemos noticias de ellas. La primera riada que conocemos, a través de fuentes documentales, es de octubre de 1680, a través de una carta que Sor Ángela María de la Concepción de las Recoletas Trinitarias del Toboso escribió a su hermano el 12 de octubre de ese año. En ella le da noticias de una inundación en Valdepeñas una semana antes, que se había llevado por delante 60 casas. Esta cita aparece recogida en el libro de Eduardo Merlo, Riada de 1979, La tragedia de un pueblo. La siguiente riada que conocemos se remonta a 1723. Según un artículo publicado en 1956 por el cronista oficial de la ciudad, Antonio Merlo Delgado, en el Boletín Municipal número 13, con el título El peligro de la Veguilla, en septiembre de 1723 se produjo una inundación en la parte baja de Valdepeñas, sin víctimas, pero con daños en huertos y casas situadas en las márgenes de la Veguilla. Pasamos a 1759. El 13 de junio, festividad de San Antonio, hubo una gran tragedia en Valdepeñas. En el Archivo Histórico Provincial de Ciudad Real hemos encontrado una importante documentación de la correspondencia entre las autoridades de la villa y el marqués de Santa Cruz, titular del señorío a que estaba sometida Valdepeñas en aquella época. El gobernador de Valdepeñas, León Martínez de Armananzas, dirigió una carta al noveno marqués de Santa Cruz, don José de Silva, Bazán y Sarmiento, el 16 de junio, de la que entresacamos los siguientes párrafos. Entre 12 y 1 de este día se presentó una tempestad acompañada de truenos y relámpagos que vino a convertirse la mayor parte en agua. Fue corto el daño que por entonces ocasionó. Serían las 4 de la tarde cuando tomó el mayor incremento la avenida, tanto que por la parte que se va desde la plaza del convento llegaba el agua cerca de las paredes de palacio. Nunca se ha visto mayor conflicto. El padre veía perecer el hijo y no se determinaba a arrojarse al peligro, anteponiendo su vida propia. Se sacó a su majestad de la parroquia implorando su divina clemencia, y otro tanto ejecutaron los religiosos trinitarios desde la zanja de su convento. 114 casas se cuentan entre las que han quedado o del todo aplanadas o inhabitables. Sin embargo, de esta desolación no han perecido más que 13 personas entre grandes y chicas, unas ahogadas y otras sepultadas en las mismas ruinas, todas naturales de esta villa. Si hubiera sucedido de noche esta desgracia, es muy creíble que hubieran perecido más de 500 personas. A muchas se sacaron que iban llevadas de la corriente. Las bodegas y cuevas que en este distrito había se han inundado todas. Por consiguiente, perdido el vino y aguardiente que había en ellas. Han querido algunos hacer una regulación prudencial del precio en que puede estimarse esta pérdida, y son de sentir que subirá a 3 millones de reales. El mismo 16 de junio, el administrador Pedro Vasco Arroyo escribe otra carta al secretario del marqués, Gabriel García Gutiérrez, en los siguientes términos. El día San Antonio, después de las 12 del día, se formó una tormenta de truenos y relámpagos. Como a las 3 de la tarde se formó otra tormenta a la que derramó alguna piedra bastante crecida, pues eran como avellanas, oí en la calle gritos y lamentos. Esta venida de estas aguas ha hecho tal estrago que es un dolor, con pérdida de 13 a 14 difuntos y muchas casas arruinadas.
Y el día siguiente, Diego Tomás de Mena dirige otra carta al referido secretario del Marqués, en la que, entre otras cosas, dice: El día del señor Antonio, a las 12 cargó una nube sobre esta villa. Apretó la avenida con tanto furor que se alborotó todo el pueblo. Se vio que se llevaba diferentes trastos, muebles de madera, ropas, tenajas, mieses, gavillas y otras muchas cosas, y desde San Nicasio hasta la ermita del Santísimo Jesucristo de la Misericordia, por la calle delante de Bataneros, por la plazuela de los Mesones hasta dicha ermita, ha arruinado todas las casas, huertas y mesones, y perecieron 14 personas grandes y pequeñas. Que si no se ve, no se puede creer el daño que causa, asegurando a vuestra merced que con 2 millones de reales no se puede compensar la pérdida de este pueblo. Ha arruinado todas las casas, huertas y mesones, y perecieron 14 personas grandes y pequeñas, unas que las cogió las ruinas, otras que se las llevó la corriente, y se han traído desde el molino que dicen del Palomar, que dista 1 legua, y aseguran que en una porción de álamos que hay, inmediato a él, todavía hay diferentes cadáveres. Y muchos trastos que no se han podido ver ni reconocer por lo intratable que se halla la tierra, por lo empantanado de ella, siendo mucho más la confusión de trastos, ropas, arcas, mesas y otros que se llevó la corriente, y en las casas arruinadas en muchas se ha reconocido que las tenajas de vino, aceite, aguardiente que había en ellas, todo nadaba y todo perdido. En relación con esta misma tragedia, de junio de 1759, se halla en el libro de defunciones de 1757 a 1769 de la parroquia de la Asunción la inscripción de 2 víctimas de aquella desgracia. Lamentablemente no hemos encontrado ningún dato sobre entierros de las demás víctimas. A continuación presentamos la inscripción de Esteban de Gracia y su transcripción. En 14 de junio de 1759 se enterró en esta parroquial de la Asunción de Nuestra Señora de esta villa de Valdepeñas, en sepultura de abolorio, Esteban de Gracia, vecino y natural de esta villa, hijo legítimo, digo marido de Ana Muñoz. No recibió los santos sacramentos por haber muerto ahogado en la avenida del día 13. Otorgó su testamento. Y la anotación del entierro de Juan Crespo Huizo, así como su transcripción. En 14 de junio de 1759 se enterró en esta parroquial de la Asunción de Nuestra Señora de esta villa de Valdepeñas, en sepultura de su abolorio, Juan Crespo Huizo, hijo de Juan Crespo Huizo y de Ana María de la Fuente, su mujer, y marido que fue de Ana María la Justa. No recibió los santos sacramentos por haberse encontrado muerto entre las ruinas de la avenida del día 13 en la Veguilla. No testó. Se ajustó su adventistato en misa de cuerpo presente, más 70 rezadas. En el próximo programa glosaremos las inundaciones habidas en el siglo XIX y primeros años del siglo XX.